En el silencio opresivo de mi apartamento en el centro de Madrid. El teléfono vibra como una amenaza latente. La pantalla ilumina la oscuridad con un mensaje de mi madre: reunión familiar. Domingo a las 4. No llegues tarde. Mis dedos se detienen sobre el teclado. Suspendidos en el vacío. ¿Qué podría decir? Esto no es una invitación, es una emboscada. La lluvia madrileña golpetea contra las ventanas. Un ritmo constante que suele calmarme. Pero esta noche suena como un presagio. Han pasado 3 semanas desde el funeral de mi abuelo Antonio. Y ya los buitres sobrevuelan. El recuerdo del entierro me golpea con fuerza inesperada, el aroma a azucenas. La actuación de duelo de mi madre con su vestido negro de diseño y lágrimas perfectamente dosificadas. Mi hermano Javier. De pie a su lado. Con los ojos bajos y los hombros encorvados. Ninguno de los dos lo había visitado en su último mes. Yo sí. Cierro los ojos y veo la oficina legal con paneles de madera donde nos reunimos 10 días después del sepelio. El señor Morales. Abogado de mi abuelo durante 30 años. Ajusta sus gafas de lectura mientras se prepara para leer el testamento. Mi madre y Javier sentados frente a mí. Inclinados ligeramente hacia adelante. A mi nieta. Elena Sofía Ramírez. Leyó con voz mesurada. Le dejo las acciones controladoras de Ramírez Construcciones. La casa familiar en la calle de los Olivos número 1423. Y la suma de 3,8 millones de euros. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos, conté cada latido. Esto debe ser un error. Cortó la voz de mi madre. Rompiendo la quietud. Su mano golpeó el escritorio de caoba. Antonio no haría esto. El señor Morales no se inmutó, conocía a mi abuelo lo suficiente para anticipar esa reacción. No hay error. Señora Ramírez. Su padre estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó estos documentos. Mantuve el rostro neutral. Las manos cruzadas en el regazo. Mientras mi madre desataba un torrente de objeciones. A lo largo de todo. Javier no dijo una palabra, miró al suelo. Con los tendones del cuello tensos. Cuando terminó. Cuando mi madre agotó su arsenal inmediato de quejas. Caminamos en silencio al aparcamiento. Antes de que pudiera llegar a mi coche. Me agarró del brazo. Sus dedos clavándose en mi piel. Esto no ha terminado. ¿Elena? Susurró. Su aliento cálido contra mi oreja. Ni mucho menos. No dije nada. Solo liberé mi brazo y me alejé. Solo cuando estuve sola en el coche. Mis manos comenzaron a temblar. Agarré el volante hasta que mis nudillos blanquearon. Obligándome a respirar. Ahora. 3 semanas después. Mi teléfono yace sobre la mesa de café como una bomba de relojería. La lluvia se intensifica. Tamborileando contra la ventana. Me paso los dedos por el cabello. Intentando desenredar mis pensamientos. Desde la lectura del testamento. Mi madre ha llamado 17 veces, he contestado 2. Cada conversación terminó igual, con sus lágrimas. Sus acusaciones. Sus demandas de arreglar esta situación. Mi teléfono vibra con un nuevo mensaje. Por un momento. Espero otro texto de ella. Pero es de Miguel. ¿Estás bien? ¿Quieres que venga? Miguel sabe del testamento. De la reacción de mi madre.
Me ha ofrecido acompañarme a la reunión familiar. Pero esto es algo que debo enfrentar sola. Estoy bien. Respondo. Solo pensando. 3 puntos aparecen mientras escribe. El número de esa abogada está en tus contactos. Lucía Vargas. Por si necesitas refuerzos. Sonrío levemente. Tiene razón. Ya he hablado con Lucía 2 veces. Asegurándome de que el testamento de mi abuelo es inquebrantable. Lo es. El domingo se extiende ante mí como un campo minado. 2 días para prepararme para lo que sea que mi madre haya planeado. Para lo que crea que me hará cambiar de idea. Camino a mi dormitorio y saco mi bolso de viaje. Si voy a enfrentar esto, debo estar lista. El trayecto a Toledo toma 1 hora y media desde Madrid. Iré temprano. Pasaré por la casa de mi abuelo, mi casa ahora, antes de dirigirme a la de mi madre. Mientras empaco un cambio de ropa, veo la medalla de San Cristóbal colgando del espejo retrovisor. Visible desde la puerta de mi dormitorio. La medalla de mi abuelo. Me la dio cuando compré mi primer coche, diciéndome que San Cristóbal me protegería en el camino. Pero yo no soy católica. Le dije. Yo tampoco. Respondió con un guiño. Pero creo que podemos usar toda la ayuda posible. Termino de empacar y regreso al salón. La lluvia ha suavizado a un patrón gentil. Recojo mi teléfono y respondo al mensaje de mi madre, allí estaré. Luego me siento en la oscuridad, escuchando la lluvia y planeando mi estrategia. Cualquiera que sea la tormenta que me espere en Toledo, la soportaré. Mi abuelo no me dejó su legado porque fuera débil. Lo hizo porque sabía que era lo suficientemente fuerte para protegerlo. Incluso de mi propia familia. El domingo. La casa de mi madre luce igual que siempre, jardinería impecable. Contraventanas recién pintadas. Ni una hoja fuera de lugar. La fachada perfecta. Como ella. Me quedo en el coche un minuto extra, viendo cómo se mueve la cortina del salón. Saben que estoy aquí. Reviso mi teléfono una última vez. Un texto de Miguel, recuerda lo que dijo Lucía, no firmes nada. Con una respiración profunda. Agarro mi portafolio de cuero, el que mi abuelo Antonio me regaló al graduarme en mi máster en Administración de Empresas, y camino por el sendero de piedra familiar hasta la puerta principal. Antes de que pueda llamar. Se abre. Elena. ¿Karine? Justo a tiempo. La voz de mi madre lleva ese brillo artificial que reserva para las funciones parroquiales y los eventos del club de campo. Lleva pendientes de perlas y un jersey de cachemira color crema que nunca he visto. Pasa. Pasa. El salón me detiene en seco. Mi madre lo ha reorganizado todo. Los muebles forman una herradura alrededor de la mesa de café. 4 sillas posicionadas como en una intervención corporativa. 2 hombres en trajes gris carbón se levantan cuando entro. Javier está sentado en la silla de la esquina. Hombros encorvados. Mirada fija en la alfombra. ¿Quieres café? ¿Querida? Pregunta mi madre, señalando un servicio de plata en el aparador. Vamos al grano. Me quedo de pie, con el portafolio apretado contra el pecho. La sonrisa de mi madre se tensa. Estos caballeros son Alberto Prieto y Guillermo Díaz, asesores de patrimonio familiar. Prieto extiende la mano. Señorita Ramírez.
Un placer. Su madre nos ha contado tanto sobre usted. Seguro que sí. Le doy la mano brevemente. Notando los gemelos monogramados. La sonrisa practicada que no llega a sus ojos. Siéntate. Por favor. Mi madre palmea la silla central. Posicionada directamente frente a ella. El asiento caliente. Me siento. Manteniendo el portafolio en mi regazo. Javier aún no me ha mirado. ¿Ahora? ¿Elena? Comienza mi madre. Alisando arrugas invisibles en sus pantalones. Nos hemos reunido porque estamos preocupados por el estado mental de tu abuelo Antonio en sus últimos días. Estaba perfectamente lúcido cuando lo visité. Mi voz sale más firme de lo que siento. Las visitas son diferentes a convivir con alguien. Contraataca mi madre. Antonio se volvió muy confuso al final. El doctor Herrera puede confirmarlo. Tú no lo viste en 6 semanas antes de morir. La habitación se queda en silencio. La sonrisa de mi madre se congela. Yo lo veía 3 veces por semana. Continuó. Hablábamos del negocio. De sus inversiones. De sus planes para el futuro. Prieto carraspea. Las situaciones familiares pueden ser complicadas. Especialmente con el duelo involucrado. Seguimos siendo tu familia. ¿Elena? Dice mi madre. Inclinándose hacia adelante. Su voz baja a ese tono preocupado que usa cuando quiere algo. Antonio pudo pensar que hacía lo correcto. Pero no consideró las implicaciones más amplias para todos nosotros. Díaz asiente con simpatía. La riqueza multigeneracional requiere una gestión cuidadosa. El legado de la familia Ramírez. Soy muy consciente de nuestro legado. Lo interrumpo. Mi abuelo y yo lo discutimos extensamente. Mi madre suspira dramáticamente. Lo entenderás cuando tengas hijos propios. La responsabilidad familiar no es solo sobre lo que es legalmente tuyo. Mi teléfono vibra en el bolsillo. Otro texto. Luego otro. El bombardeo comienza. El padre López llamó esta mañana. Dice mi madre. Observando mi reacción. Estaba muy preocupado por la situación. Dijo que se pondría en contacto contigo directamente. Así que eso es esto. Ha reunido a las tropas, damas de la iglesia. Familiares. Amigos. Cualquiera con influencia que pueda movilizar. Carmen ha sido el pilar de esta familia durante años. Dice Prieto. Usando el nombre de mi madre con familiaridad practicada. La distribución actual crea tensiones innecesarias en una familia con valores tradicionales tan fuertes. Mi teléfono vibra de nuevo. Lo ignoro. Los asesores han preparado algunos papeles. Dice mi madre. Asintiendo a Díaz. Quien desliza un documento sobre la mesa de café. Un acuerdo de redistribución voluntaria. Algo justo para todos. No lo toco. ¿Define justo? Retendrías el 15% de propiedad en Ramírez Construcciones. Una porción generosa. Explica Díaz. Como si me ofreciera un regalo. El resto regresaría al pool familiar. Regresaría. Como si hubiera sido robado. Todos hemos contribuido a construir lo que Antonio dejó atrás. Añade mi madre. Tu puesto en Horizonte no existiría sin las conexiones que tu padre y yo proporcionamos.
Siento un destello de calor en el pecho. Pero mantengo la expresión neutral. Mi abuelo me ayudó a conseguir esa entrevista, mi madre no tuvo nada que ver. A lo largo de todo esto, Javier no ha dicho una palabra. Sus ojos saltan entre mi madre y los asesores. Los dedos retorciendo la alianza que aún lleva pese a la separación que me mencionó mi prima la semana pasada. Pienso en Lucía Vargas, la abogada de sucesiones en Madrid que Miguel me recomendó. Su voz resuena en mi mente, no firmes nada. Documenta todo. Necesitaré tiempo para revisar esto con mi abogada. No alcanzo el documento. Prieto sonríe finamente. Por supuesto. Pero los asuntos familiares se resuelven mejor dentro de la familia. ¿No crees? Valoro la familia. Digo con cuidado. También valoro los deseos de mi abuelo. Sus deseos estaban nublados por la confusión. Replica mi madre. La máscara resbalando momentáneamente. Se recompone rápido. Solo queremos lo mejor para todos. Lo mejor para ella. Quiere decir. Atrapo la mirada de Javier por primera vez. Algo pasa entre nosotros, un destello de comprensión. Quizás. O de advertencia. Debería irme. Me levanto, metiendo el portafolio bajo el brazo. Tengo una reunión temprana mañana. Mi madre se levanta también. Su sonrisa quebradiza. Piensa en lo que hemos discutido. Elena. La gente habla. La situación nos deja mal a todos. Asiento sin comprometerme y salgo sin otra palabra. Sintiendo sus ojos en mi espalda. En mi coche. Reviso el teléfono. 6 mensajes de voz de números que reconozco, miembros de la iglesia. Familiares. Amigos. Incluso mi antiguo entrenador de tenis del instituto. Mi madre ha estado ocupada. Conduciendo de vuelta a Madrid en la oscuridad. La lluvia comienza de nuevo. Agarro el volante hasta que mis nudillos blanquean. La medalla de San Cristóbal oscila suavemente del retrovisor. Vigílame. Susurro. 3 horas después. Un golpe en la puerta de mi apartamento me sobresalta. A través de la mirilla. Veo a Javier. Hombros encorvados contra la lluvia. Cabello pegado a la frente. ¿Puedo entrar? Pregunta cuando abro. Mamá planea vender la casa. ¿Qué? Me aparto para dejarlo pasar. No puede. No es suya. Dice que debe actuar antes de que congeles las cuentas. Parece exhausto. Ojos enrojecidos. Hay más que necesitas saber. Nuestras miradas se encuentran. Y por primera vez en años. Veo a mi hermano en lugar del títere de mi madre. Abro la puerta más ampliamente. Pasa. Una semana después. El golpe me despierta. 3 toques agudos contra la puerta de mi apartamento. Lo suficientemente urgentes para cortar el tamborileo constante de la lluvia. Mi teléfono marca las 11:43. Camino por el suelo de madera en calcetines. Miro por la mirilla y encuentro a Javier al otro lado. Cabello pegado a la frente. Hombros encorvados bajo el aguacero. Pareces algo que ni el gato querría arrastrar. Digo, apartándome para dejarlo entrar. Javier esboza una sonrisa débil mientras sacude el agua de su chaqueta. Siento aparecer así. ¿Qué pasó?
Pregunto, alcanzando una toalla del armario del pasillo. La acepta con un gesto, pasándola por su cabello chorreante. Isabel y yo nos separamos hace 3 meses. La confesión queda suspendida en el aire entre nosotros. Apenas he hablado con mi hermano en años. Mucho menos sobre algo personal. ¿3 meses? Repito. ¿Dónde estás viviendo? En el garaje convertido de mamá. Se hunde en mi sofá. No exactamente el regreso triunfal que imaginaba. Me dirijo a la cocina y enciendo el hervidor eléctrico. ¿Te o algo más fuerte? ¿Te está bien? La voz de Javier suena hueca. Hay más. Elena. Cosas que deberías saber. El hervidor zumba mientras espero, dándole espacio para continuar. Isabel es enfermera en el Hospital General de Toledo. Estábamos bien hasta el año pasado, cuando mamá le dijo al abuelo que Isabel tenía facturas médicas. Levanta la vista. Ojos enrojecidos. 18.000 euros. Le dio el dinero a mamá para ayudarnos. Pero no había facturas médicas. Las piezas encajan. Javier sacude la cabeza. Isabel hacía dobles turnos mientras mamá se iba de crucero por las Baleares. Publicó las fotos en Instagram. El abuelo las vio. Mis dedos aprietan el borde de la encimera. Te usó. Nos usó a ambos. La voz de Javier se quiebra. Cuando Isabel se enteró. Eso fue el principio del fin. No entendía por qué no confrontaba a mamá. El hervidor se apaga con un clic. Sirvo 2 tazas de té. Ganando tiempo para procesar esta nueva información. Cuando le entrego la suya a Javier. Nuestras miradas se encuentran. Hay más. ¿Verdad? Pregunto. Asiente. Creo que no fue la primera vez. 3 días después. La casa familiar se siente diferente a la luz de la mañana. Más silenciosa. Entro con la llave que mi abuelo Antonio me dio hace años. Escuchando cualquier sonido de mi madre. La casa permanece en silencio. Me dirijo directamente al estudio de mi abuelo. Una habitación que mi madre rara vez entraba, demasiado aburrida para ella. Llena de trabajo real en lugar de apariencias. El escritorio de roble domina la habitación. Su superficie desnuda excepto por una lámpara de latón y una foto enmarcada de mi abuelo conmigo en mi graduación del máster. Paso los dedos por la madera pulida. Recordando cómo se sentaba aquí cada domingo. Revisando los negocios de la semana. El cajón inferior se abre con un crujido familiar. Dentro. Diarios de cuero se alinean en orden perfecto. Cada uno etiquetado por año. Saco los 3 más recientes. La letra de mi abuelo llena cada página con cifras precisas y ordenadas. Detallando cada transacción financiera. No solo gastos de negocio, sino personales también. Mi aliento se atasca al notar un patrón. 18 de enero de 2024. Préstamo a Carmen, 6.200 euros. Emergencia dental de Ana. Paso 3 páginas adelante. 9 de febrero de 2024. Nota, Ana publicó fotos de un retiro en un spa en Andalucía. Mismas fechas que la emergencia dental. Mi mano tiembla ligeramente mientras paso más páginas. Encontrando más entradas. 30 de marzo de 2024. Préstamo a Carmen, 4.500 euros.
Reparación de coche de Javier. 2 de abril de 2024. Llamé al mecánico. No hay registro de reparaciones en el vehículo de Javier. Página tras página documenta un patrón que se remonta años atrás, no incidentes aleatorios, sino una explotación sistemática de la generosidad de mi abuelo. Mi estómago se revuelve al llegar a las últimas entradas del diario final. 12 de mayo de 2024. Préstamo a Carmen, 18.000 euros. Dijo que era para facturas hospitalarias de Isabel. 26 de mayo de 2024. Vi fotos del crucero de Carmen en línea. No existen facturas hospitalarias. 27 de mayo de 2024. Reunión con el señor Morales mañana. Cambios por hacer. La entrada final. Fechada solo 2 semanas antes de su muerte. Me recuesto. El estómago revuelto con una mezcla de duelo y vindicación. Todos esos años sintiéndome loca por cuestionar las historias de mi madre. Por notar las inconsistencias. Al moverme para devolver los diarios al cajón. Mis dedos rozan un sobresellado escondido en la esquina trasera. Mi nombre está escrito al frente con la letra inconfundible de mi abuelo, para Elena. Si vienen por ello. Mis manos tiemblan al abrirlo. Ese mismo día. Después de descubrir la verdad. Regreso a casa y se lo muestro a mi hermano. Él ya está allí cuando llego. Usó mi nombre para tomar dinero del abuelo. Javier pasea por mi salón. La carta de Antonio apretada en su mano. La lluvia aún golpea las ventanas. Pero ahora parece distante. Ruido de fondo para la tormenta que se cuece dentro. Según sus registros. Al menos 6 veces. Extiendo las páginas del libro mayor sobre la mesa de café. Y esas son solo las que captó. Javier se deja caer en el sofá a mi lado. Ojos escaneando la evidencia. No tenía idea. Lo juro. ¿Elena? Te creo. Señalo una entrada de 3 años atrás. Mira esta. Afirmó que necesitabas dinero para clases de negocios. Ni siquiera vivías en España entonces. Estaba en Barcelona. Su voz se vuelve hueca. Trabajando en la construcción. Nos sentamos en silencio un momento. El peso del descubrimiento presionándonos. Finalmente. Javier recoge la carta de mi abuelo de nuevo. Leyendo las palabras que lo han cambiado todo. Mi querida Elena. Si lees esto. Han desafiado lo que te he dejado. No me sorprende. Tu madre nunca entendió la diferencia entre ganar y tomar. Elena tiene lo que Carmen nunca aprendió, contención. Claridad. Si elige liderar. Este negocio podría sobrevivirme. La casa. Las acciones de la compañía. El dinero, son herramientas. No tesoros. Confío en que sepas la diferencia. Una vez preguntaste por qué guardaba registros tan detallados. Ahora lo sabes. La verdad importa. Siempre ha importado. Todo mi amor. Abuelo Antonio. Lo sabía. Susurra Javier. Todo este tiempo sabía lo que hacía. Y estaba reuniendo evidencia. Paso el dedo por una columna de cifras. Mira estas notas, fechas. Horas. Conversaciones. Lo documentó todo. Javier levanta la vista. Algo nuevo en sus ojos,
Resolución reemplazando resignación. ¿Qué hacemos ahora? Alcanzo mi teléfono. Abriendo el contacto de Lucía Vargas. Nos preparamos. Mamá espera que ceda bajo presión. Que firme lo que sea que pongan frente a mí en la próxima reunión. ¿No lo harás? No. Encuentro su mirada. Pero le daré exactamente lo que merece. La verdad con pruebas. El teléfono de Javier vibra con un texto. Mira hacia abajo. Luego a mí. Isabel quiere hablar. Ve. Le digo. Llamaré a Miguel. Para que ayude a escanear estos documentos y hacer copias de respaldo. Javier se levanta. Dudando en la puerta. Elena. Siento no haber estado ahí cuando importaba. Estás aquí ahora. Camino hacia él y aprieto brevemente su brazo. Eso importa. Después de que se va. Me quedo en el centro de mi apartamento. Rodeada por la evidencia de años de manipulación y mentiras. La lluvia ha parado finalmente. Dejando una claridad extraña a su paso. Esto termina ahora. Susurro a la habitación vacía. Sintiendo algo cambiar y asentarse dentro de mí, la certeza quieta de saber exactamente qué debe hacerse. En otra reunión familiar el domingo. Llego a la casa familiar a las 3:55. A propósito temprano. La lluvia ha parado por fin. Dejando charcos que reflejan un cielo pesado con nubes. Dentro de mi bolso descansa una carpeta con todo lo que Antonio dejó atrás. No solo su firma en un testamento, sino la verdad que había documentado durante años. Mi madre abre la puerta antes de que pueda llamar. Su sonrisa se estira demasiado ancha sobre su rostro. Sin llegar a los ojos. Justo a tiempo. Dice. Guiándome adentro. El salón ha sido reorganizado desde mi última visita. 2 sillones de cuero enfrentan el sofá en ángulos precisos. Una mesa de café entre ellos. Pulida hasta brillar. Las cortinas están corridas pese a la hora de la tarde. Sumiendo la habitación en un crepúsculo artificial. Los 2 asesores de la vez anterior se levantan cuando entro. Sus trajes son diferentes pero podrían ser idénticos, oscuros. Caros. Anónimos. Asienten al unísono. ¿Quieres café? Pregunta mi madre. Su voz endulzada con calidez falsa. No. Coloco mi bolso a mi lado en el sofá. Solo hechos. El asesor más alto. ¿Prieto? Carraspea. Señorita Ramírez. Apreciamos su disposición a reunirse de nuevo. Muestra buena fe. ¿Buena fe? Como si yo fuera la que necesita probar sus intenciones. El segundo asesor desliza un documento sobre la mesa de café. Hemos preparado lo que creemos es una resolución justa para esta situación. No toco el papel. En cambio, observo a mi madre acomodarse en su sillón. Alisando su falda con precisión practicada. Su confianza irradia como calor de un horno. Cree que ya ha ganado. El acuerdo de redistribución voluntaria. Explica Prieto. Tocando el documento con un dedo manicureado. Retiene el 15% de propiedad en Ramírez Construcciones y un pequeño fideicomiso. Los activos restantes regresan al pool familiar para una distribución adecuada. El otro asesor añade, más alineado con las verdaderas intenciones de su abuelo. Mi madre se inclina hacia adelante.
Su expresión cambiando a preocupación practicada. Elena. Cariño. Todos sabemos que Antonio no era el mismo en esos últimos meses. Visitaste más que nadie. Y aunque eso fue amable, también te dio influencia indebida. Los asesores asienten con solemnidad. Han ensayado esto. Probablemente en esta misma habitación, horas puliendo su enfoque. Anticipando mis objeciones. Preparando contras a cualquier argumento que pudiera hacer. Siempre fuiste su favorita. Continúa mi madre. Pero los favoritos no deberían recibirlo todo. Así no funciona la familia. Los asesores mantienen máscaras profesionales. Pero sus ojos traicionan avidez. Quieren su comisión. Quieren esto resuelto hoy. El acuerdo incluye una cláusula de no divulgación. Añade Prieto. Lo que pasa en la familia se queda en la familia. Escucho en silencio. La carpeta pesada en mi regazo. Los dejo terminar. Viendo cómo crece su confianza con cada afirmación no oponida. Cuando finalmente callan. La expectativa cuelga en el aire como humo. Antes de responder. Digo. Mi voz más firme de lo que siento. Tengo información para compartir. Abro la carpeta metódicamente. Colocando el primer documento, una impresión de una publicación en Instagram. Mi madre en la cubierta de un crucero. Copa en mano. Fechada durante lo que le había dicho a mi abuelo que era un procedimiento médico de emergencia de Javier. ¿Qué es esto? La voz de mi madre se afila. Coloco el segundo ítem a su lado, un recibo de Spa en Andalucía. Fechado durante lo que había reclamado como emergencia dental de Ana. Luego. Las entradas manuscritas del libro mayor de Antonio. Cada una documentando un préstamo y su propósito real. Descubierto después. El silencio se espesa. Prieto se remueve en su sillón. Papeles crujiendo mientras mira a su socio. La puerta principal se abre. Javier entra en el salón antes de lo planeado. Sus ojos fijos en los documentos extendidos sobre la mesa. ¿Usaste mi nombre? Su voz se quiebra ligeramente. Le dijiste al abuelo que necesitaba dinero para cirugía. El rostro de mi madre palidece. Javier. No entiendes. Entiendo lo suficiente. Cruza la habitación. Parándose a mi lado en lugar de sentarse junto a mi madre. El simbolismo no se pierde en nadie. Coloco la carta final de Antonio sobre la pila de evidencia. Mi abuelo no estaba confuso. Finalmente veía con claridad. Prieto tose incómodo. Recogiendo sus papeles. Señora Ramírez. No mencionó estas complicaciones. Eso no es lo que pasó. La voz de mi madre sube. Desesperación filtrándose en su tono. Antonio estaba confuso. Estas son malentendidos antiguos. Javier recoge la foto del crucero. Esto fue en febrero pasado. Yo hacía dobles turnos en la planta mientras le decías a todos que me recuperaba de una cirugía. Los asesores intercambian miradas. El reconocimiento amaneciendo. Han sido engañados sobre más que solo las dinámicas familiares. Tal vez. Sugiere el segundo asesor. Levantándose. Deberíamos reconvenarnos cuando. No habrá otra reunión. Digo en voz baja. El testamento se mantiene como está. Las manos de mi madre tiemblan mientras agarra los reposabrazos de su sillón.
La fachada cuidadosa que construyó se agrieta, revelando el pánico debajo. No puedes hacerme esto. Susurra. Soy tu madre. Sí. Digo, encontrando sus ojos directamente. Y él era tu padre. La habitación cae en silencio excepto por el sonido de papeles revueltos mientras los asesores recogen sus pertenencias. Sintiendo una batalla perdida. El poder ha cambiado. Tangible como la gravedad. Javier permanece de pie a mi lado. Su presencia. La fractura final en el control de mi madre. El campo de batalla ha sido despejado. La verdad ha hecho lo que ningún argumento podía. El silencio dura exactamente 5 minutos después de colocar la pieza final de evidencia sobre la mesa de café. Una foto en color de mi madre en la cubierta de un crucero. Flauta de champán alzada en triunfo. Fechada durante la semana en que le dijo a mi abuelo que Javier necesitaba dinero para facturas médicas. El rostro de mi madre se transforma ante mis ojos, una máscara resbalando para revelar algo feral debajo. Su compostura construida con cuidado se desmorona como un castillo de arena golpeado por una ola. No tenías derecho a revisar los papeles privados de Antonio. Su voz sube agudamente, llenando el salón. Eran confidenciales. Estaban en su escritorio. Digo. Mi voz firme. El escritorio que me dejó. Junto con todo lo demás en esta casa. Siempre fuiste su favorita. La acusación de mi madre vuela por la habitación. Una flecha envenenada apuntada a mi corazón. Siempre. Incluso cuando eras pequeña. Siguiéndolo como una sombra. Nunca vio lo que yo sacrifiqué por esta familia. Los asesores de patrimonio se remueven incómodos en el sofá. El más alto carraspea. Tal vez todos podamos tomar un momento para. ¿Sabías? La pregunta de Javier corta la diatriba de mi madre. Su voz es quieta. Pero lleva un peso que nunca había oído. Recoge la foto del crucero. Estudiándola como si viera a mi madre por primera vez. ¿Sabías que el abuelo pensó que este dinero era para mis gastos médicos? La atención de mi madre gira hacia él. Su estrategia cambiando visiblemente. El momento se estira. Tenso como un cable a punto de romperse. Tu abuelo era un hombre controlador. Dice finalmente. Su tono pivotando a dignidad herida. Tenía que enmarcar las cosas de maneras que entendiera. Después de todo, he sacrificado por esta familia. Las vacaciones que nunca tomé cuando erais pequeños. La carrera que dejé de lado. El crucero parece bonito. Digo de nuevo. Tocando la foto. También el spa en Andalucía durante la emergencia dental de Ana. Lo enfatizo de nuevo a propósito. La mirada de mi madre se encuentra con la mía. Endureciéndose en algo frío y desconocido. El asesor más bajo comienza a recoger papeles. Sintiendo el cambio de marea. Mi madre lo nota y coloca su mano en su brazo. Deteniendo su retirada. Elena. ¿Cielo? Su voz baja. Se suaviza en el tono que recuerdo de la infancia, rodillas raspadas y desilusiones. ¿Recuerdas cuando te rompiste el brazo cayendo de la casa del árbol? ¿Quién se quedó contigo toda la noche en el hospital? ¿Recuerdas cómo te enseñé a hornear esos churros con canela que Antonio amaba tanto? El recuerdo surge, mi madre mostrándome cómo enrollar la masa. Sus manos gentiles sobre las mías. Por un momento. Me siento de 8 años de nuevo. Desesperada por su aprobación.
Siempre fuiste más lista que Javier. Continúa. Su voz ahora melosa. Antonio lo vio. Yo lo vi. Javier nunca te apreció como yo. Oigo la inhalación aguda de Javier a mi lado. La habitación se llena de tensión lo suficientemente espesa para tocarse. Señora Ramírez. Interrumpe el asesor más alto. Su barniz profesional agrietándose ligeramente. Tal vez deberíamos considerar un enfoque diferente para resolver esta situación. Las necesidades de la familia podrían servirse mejor si. No hago esto para herirte. Digo. Encontrando la mirada de mi madre directamente. Lo hago porque es lo correcto. Coloco mi mano sobre cada documento mientras abordo sus reclamos. Estos no son fabricaciones. Son recibos con tu firma. Transferencias bancarias a tu cuenta personal. Tus propias publicaciones en redes sociales durante emergencias que nunca ocurrieron. Los labios de mi madre se presionan en una línea fina mientras continúo. Este negocio. Esta casa, ahora son mi responsabilidad. No porque los quisiera, sino porque el abuelo me confió proteger lo que construyó. Mi voz nunca sube. Pero siento el peso de la certeza absoluta en mis palabras. Le debo al abuelo. Es a quien honro. La habitación cae en silencio de nuevo. Incluso el reloj de pared en el pasillo parece retener su tic. Nos debes todo lo que eres. La voz de mi madre quiebra como un látigo. Sin mí. Sin esta familia. No serías nada. Sus palabras cuelgan en el aire entre nosotras. Un puente quemándose hasta las cenizas. ¿Puedo ir contigo? Pregunta Javier en voz baja. Sus ojos encontrando los míos. Asiento. Extendiendo mi mano hacia él. La toma. Levantándose de su sillón para pararse a mi lado. Esto no ha terminado. Si sea mi madre. Su compostura completamente hecha añicos ahora. No puedes simplemente alejarte de tu familia. Pero eso es exactamente lo que hacemos. Con la mano de Javier en la mía. Caminamos hacia la puerta principal. Dejando a mi madre con sus asesores contratados. Mi hermano pausa en el umbral. Mirando atrás una vez. Pero yo no. Algunas puertas necesitan quedarse cerradas. El sol de la tarde nos calienta al salir al porche. Oigo la puerta cerrarse detrás con un clic suave. No un portazo dramático. Solo el sonido quieto de un capítulo terminando y otro comenzando. En mi coche. El silencio entre Javier y yo no es incómodo. Es una respiración compartida después de años conteniendo el aire en nuestros pulmones. El peso de lo que acaba de pasar se asienta en nuestros hombros mientras enciendo el motor. Nos alejamos de la casa familiar. Los neumáticos crujiendo en la grava del camino por lo que podría ser la última vez. El atardecer toledano pinta el cielo en vetas de ámbar y oro. La luz capturándose en la medalla de San Cristóbal colgando del retrovisor. Gracias. Dice Javier después de varios kilómetros de silencio. Alcanzo y aprieto brevemente su hombro. No se necesitan palabras. La carretera se extiende ante nosotros. Llevándonos lejos del pasado y hacia lo que venga después. Conducimos hacia el atardecer. Dos supervivientes de la misma tormenta. Finalmente dirigiéndonos a aguas más calmadas. Un año después. Paso los dedos por la caoba pulida del escritorio de mi abuelo Antonio. Mi escritorio ahora.
El sol matutino se filtra por las altas ventanas de lo que fue su oficina en Ramírez Construcciones, proyectando luz dorada sobre los informes trimestrales que he revisado desde el amanecer. Un año. Un viaje completo alrededor del sol desde esa reunión familiar que destrozó la fachada de lo que significaba familia. A veces parece ayer, otras como otra vida entera. La foto enmarcada de Antonio me vigila. Su mirada firme, una aprobación silenciosa. A su lado está su carta en su marco. El papel comenzando a amarillear ligeramente en los bordes. Elena tiene lo que Carmen nunca aprendió: contención. Claridad. Sus palabras me anclaron durante esos primeros meses turbulentos. Un golpe interrumpe mis pensamientos. Javier llena el umbral. Sus hombros cuadrados con una confianza que nunca vi cuando vivía a la sombra de mi madre. Lejos del figura encorvada que apareció en la puerta de mi apartamento esa noche lluviosa, advirtiéndome sobre los planes de mi madre para vender la casa. Los números de Sevilla acaban de llegar, dice, cruzando la habitación con pasos rápidos. Nuestra división de materiales ecológicos superó las proyecciones en un 17%. No puedo evitar sonreír. Antonio lo habría amado. Prácticas sostenibles con beneficios sostenibles. No le digas a nadie. Pero disfruto probando que los viejos guardias se equivocan. Javier pasa una mano por su cabello. Más corto ahora. Más profesional. El certificado de su programa de gestión de construcción sostenible cuelga en su oficina al final del pasillo. Recuerdo esas primeras semanas después de la confrontación, Javier durmiendo en mi sofá cama. Ambos heridos pero sanando. Cocinando cena juntos en mi pequeña cocina. Reconstruyendo una relación que se había marchitado bajo las manipulaciones de mi madre. La noche en que llamó a Isabel. Su voz quebrándose al disculparse. El día en que la trajo a la cena del domingo en mi casa. Presentándola simplemente como familia. ¿Alguna noticia de mamá? Pregunto. Aunque ya sé la respuesta. Ana mencionó que se instaló en Andalucía. Aún contando a quien quiera oír cómo la traicionamos. Se encoge de hombros. El movimiento sin la culpa que una vez habría llevado. El espacio entre nosotros se llena de silencio cómodo. Hemos aprendido que algunos lazos crecen más fuertes sin palabras. Me levanto y camino a la ventana que da al piso de manufactura. Los trabajadores se mueven con propósito, el negocio floreciendo bajo nuevo liderazgo. Establecí fideicomisos educativos para los hijos de empleados de largo plazo el mes pasado. Sin ataduras. A diferencia de la ayuda que ofrecía mi madre. ¿La cena mensual sigue para el jueves? Pregunta Javier. Absolutamente. Elección de Isabel esta vez. Después de que se va. Abro el cajón inferior y saco el diario de negocios de cuero desgastado de Antonio. La entrada final capta la luz: confía en aquellos que valoran lo que has construido. No solo lo que has ganado. Lo cierro gentilmente y miro alrededor de la oficina que ahora se siente verdaderamente mía. Antonio no me dejó su legado por favoritismo. Lo dejó a alguien que no lo quemaría. Afuera. Un camión de Ramírez Construcciones entra en el lote. Javier saluda desde el asiento del conductor. ¿Listo para nuestra visita al sitio? Agarro mi chaqueta y salgo a encontrarlo. Paso a paso hacia el futuro que construimos juntos. Uno digno del nombre que ambos llevamos.